unas pilas y lo van compostando, ¿no? Y otro que lo hacen con eso mezclado con los lodos que salen de las casas del valle. Entonces fui a hacerles unos análisis microbiológicos y me salía recién hecho, prácticamente no tenía mucha vida. Pero un hermano mío que había comprado hace 6 meses había dejado la saca con una humedad bastante constante y había aquello explosionado de vida en 6 meses. O sea, la diferencia era brutal, ¿no? Hola. ¿Pero con los lodos o solamente la materia No, vegetal? sin los lodos. Ah, vale. No son lodos industriales. No, pero... Sí, son lodos, digamos, domésticos. Sí. No tienen han hecho 1000 pruebas y no tienen esos metales pesados que otros lodos de depuradoras suelen tener, que manejan lodos industriales, ¿no? Este no. Pero bueno, si me dan a elegir, mejor solo el vegetal, ¿no? Sin duda. Entonces, ¿por qué? O sea, era uno de los mejores compost que yo había visto en Navarra, al microscopio. ¿Cómo es esto? Entonces fui a hablar con ellos, a ver cómo lo hacían y tal. Ah, no, solo lo picamos y es que no manejan ni temperaturas ni nada. O sea, hay un poco así como en el patio trasero de casa que dejas un montón de materia orgánica y entonces, hablando, claro, ellos cogen material, pues igual de tantos tipos de árboles y arbustos que son como, que puede haber 40 tipos, 50 tipos de especies mezclados ahí. Entonces la diversidad del material es brutal, mucho más de lo que podemos tener igual en una casa o en un jardín, ¿no? Entonces eso es una de las claves que hablábamos las otras veces, ¿no? Contra más diversidad tengas de material, más tipos de microorganismos vienen en esos materiales, están ahí latentes, en cuanto les das las condiciones, ¡pum!, ¿no? Entonces la humedad es una de las claves para tener un material bueno y luego la humedad. Esas dos, básicamente, ¿sí? Entonces ahora vamos a ir a verlos, ¿no? Cómo los tiene él. Entonces compramos unas sacas, ¿no? En un camión con unas sacas y les pusimos un riego, ¿no? Les puse un riego con un temporizador y va regando, ¿cuánto era? 5 minutos cada 12 horas. Vale. Depende de dónde los tengas, ¿no? Si lo tienes, porque está afuera, ¿no? Y aquí pues en la ribera pues las condiciones ambientales son las que son, el calor, la temperatura, el viento seca mucho, vale. Y yo lo tengo dentro con 1 minuto, minuto y medio, 2 minutos al día, más que suficiente para mantener, ya has visto el mío que hasta chorrea, hasta casi demasiado, ¿no? Entonces depende... Por orientación, 1 minuto, ¿cuántos litros serán así por metro cúbico? Porque yo me lo voy a hacer en el mío porque 1 minuto puede ser... Es 1 minuto, yo tengo 2 microaspersores y va echando así, ¿no? Y yo tengo, a ver, tengo varias, pero una que será 1 metro, serán como... Orientativo, 6 metros cúbicos, que sean unos 10 litros para 6 metros cúbicos. Vale, por hacérmelo yo. ¿Tanto? Que yo me voy a hacer con garrafas. ¿Un minutito? Sí. Sí, es borra la Pero humedad. no le da el sol, no le da el viento. Y está cerradico, suficiente. Jo, pero Y yo luego lo machaca el apago. suelo Estos eso. días que llovió, pues lo Nosotros apago. hicimos un compost Es de que yo me mi iba a poner cochera, se me ha comido el Ajá. cemento, Ah, pero comer. es que los microorganismos es lo que Oh, tiene. así que tener cuidado si le metéis dentro. No, sí. bueno, sí. ¿Qué le pusiste con el cemento? No, el palet, El palet. hicimos una caja de palet de 1 metro Y cúbico, entonces con hicimos ella. el compost allí y al regar, que es muy poquito, pero al Pero- escurrir se quedó el suelo. Eso hay que ¿verdad? ajustar. Si pasa hasta el suelo, La liana. igual es que te has pasado de Sí, riego. sí, sí. Y si no, un plástico primero, el palet y el esto. No, Pero Por luego que eso tiene, me manchaba imagínate, mucho en su la cochera. voracidad que hasta el Sí, cemento, ¿no? Sí, sí, sí. Yo lo hago en el suelo directamente, no, En el suelo de... De la huerta. de la huerta. Eso. Muy bueno. Ahí lo único Y es... paso con la regadera y hago... Lo del... Hay gente eso que me dice, no, yo le voy a pasar con la rueda. Perfecto, perfecto. Si estás ahí todos los días o prácticamente todos, perfecto. O si te vas de vacaciones y le dices a alguien que te lo riegue, perfecto. Porque si no, en cuanto baja la humedad, ellos empiezan a morir o a crear lo que llamamos fases inactivas, pues sus esporas, sus huevos, ¿no? Etcétera. Para sobrevivir, ¿no? Pero lo que pasa es que si baja la humedad
Luego le sube la humedad después de venir de vacación. Claro, muchos han hecho esporas, pero otros muchos no les ha dado tiempo. Entonces eso ya has perdido, ¿no? Entonces algunos recuperas, entonces no les viene bien. O sea, para mantener la mayor diversidad, no quiero decir constante perfecto, pero que no sea estas bajadas de humedad y subidas tan grandes, sino lo más constante posible. Entonces eso se ha visto que te crea toda esa explosión de microorganismos. Con la temperatura parecido, ¿no? Con la temperatura... Es que hay entre modos. Sí, es súper difícil. Con la temperatura, por eso yo digo, Sube. si tienes espacio dentro, si no, pues eso, ahora vais a ver cómo lo hace Alberto, pues la ha protegido, ¿no? Pues el viento del cierto un poco del norte, pues unas chapas por arriba para que no le dé directamente, y aún y todo, has notado, ¿no? Los bordes que se Sí, te va se secando, secan. ¿no? Pues normal, Yo lo el centro te aguanta más. Pues cada uno un poco ahí el ingenio, pues la idea es tener la idea, ¿no? De lo que es las mejores características para mantener un compost vivo y que se vaya haciendo, ¿no? Entonces, para los nuevos, que no han venido nunca, eso, diferenciar un poco los dos tipos de compost, ¿no? Compost como fertilizante orgánico y compost como inoculante, ¿no? Como devolver esa vida al suelo con esos microorganismos que tiene el compost, ¿no? Ahora seguro, si estáis aquí, seguros que todos habéis oído, pues eso, lo importante que son los microorganismos para el suelo, eso seguro que lo habéis oído todo, vale. Pero a veces hay un poco de, pues eso, vale, compras compost como por ejemplo el comercial, y pensando que vas a aportar también microorganismos, aparte de materia orgánica, y realmente ahí no hay mucha vida, ¿no? Luego lo vamos a ver. Entonces, pues eso, si se puede hacer, si no tenéis el tiempo o las condiciones, se puede comprar un compost, pues, por ejemplo, como el de Arazuri, que sepáis que tenga mucha materia orgánica diversa y darle las condiciones durante unos meses, o hacerlo uno mismo, ¿sí? De acuerdo. ¿Preguntas? Pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la compostera, que es trabajarte los residuos, y la lombricera? Compost puedes hacer de varias maneras. Uno lo que llamamos termófilo, que es dándole la temperatura, ¿no? Pues hablábamos aquí con el que estaba haciendo. Entonces, si echas materiales más ricos en nitrógeno, pues materiales verdes o fiemo, etcétera, pues te va a subir la temperatura, ¿no? Entonces ese, digamos que te va rompiendo los materiales y te va desinfectando los patógenos, ¿no? Y luego te va bajando la temperatura y es una manera de hacerlo, ¿no? Bueno, hay que darle las vueltas, tal, es un poco más difícil hay que medir con el termómetro, si lo quieres hacer bien, ¿no? Etcétera. El de las lombrices es más sencillo, porque te van, al ingerir ellas la comida, van desinfectando, ¿no? Al pasar por sus intestinos, se ha visto lo que había antes y lo que ha salido por detrás, y ya no hay patógenos. No sé, que tienen muchos microorganismos dentro de sus intestinos que van comiendo los patógenos, ¿no? Entonces, digamos que es un poco más, tiene más diversidad, pero también depende de lo que eches de comer. Si tú le echas de comer material muy verde, el compost que va a salir de ahí, del abono o del compost de lombriz, va a ser muy rico en bacterias. Si tú le echas algo más equilibrado, que tenga pues más material rico en carbono, tipo paja o maderica desmenuzada, etcétera, pues te va a salir un compost más equilibrado entre hongo y bacteria. Ahora vamos a hablar un poco de estas diferencias, ¿no? Entonces, la mayoría del compost de lombriz que te venden de manera comercial es prácticamente, no hay muchos hongos. Hay bacterias, hay algunos protozoos que son importantes, pero no hay muchos hongos. Y por ejemplo, aquí en este campo de olivos, los frutales en general necesitan muchos hongos en el suelo, y es lo que más falta en la agricultura. Pues, ¿por qué? Pues porque se labra la tierra. Los hongos, ahora veremos en el microscopio, pero son como unas, lo que llamamos hifas, ¿no? Son unos microtubos, ¿no? Que pueden ser muy largos, y entonces eso, si tú vas volteando la tierra, pues vas rompiendo todo eso, ¿no? Entonces la idea de las cubiertas
es esa. Primero, no labrar para no romper todas esas hifas de hongos, y luego tener una cubierta diversa, pues por las raíces va echando lo que llamábamos, ¿os acordáis que llamábamos exudantes? ¿Sí? Al hacer la fotosíntesis, crea esos compuestos bioquímicos dentro de la planta y partes de ellos los echa por la raíz, ¿sí? Alrededor del 40% de lo que crea la planta. Eso era para alimentar es para alimentar a los microorganismos, ¿sí? Que están en el suelo, ¿sí? Entonces, si tú lo tienes perfectamente limpio, ¿no? Pues la idea antigua de tener el campo sin ninguna hierbica, ¿no? Perfecto, este agricultor la ha clavado, perfecto, ¿no? Entonces, claro, vale, no tienes hierbas, no tienes competición, pero no tienes mucha vida, ¿sí? Entonces, en árboles, pues como olivos, pues bueno, puede haber cierta competición igual al principio, entonces por eso igual hay que abonar en invierno un poco, pero luego una vez que ya el suelo está más regenerado, esa competición es mínima, principalmente porque las raíces también tienen diferentes niveles de profundidad, ¿no? Y lo que queremos es que con toda esa diversidad de raíces vaya alimentando esos microorganismos que vamos a inocular o que ya están en el suelo, ¿no? Y que vaya regenerando. Entonces, si queréis, vemos primero, bueno, si hay más preguntas, pero podemos ir a ver el compost, de cómo lo haces, y luego podemos coger un poquito y vamos ir viendo al microscopio y vamos haciendo preguntas y hablando y por qué, y ¿sí? Con unos tubos para el riego, simplemente. Y les ha cubierto, pues, con estas maderas y unas chapas atrás, pues lo que decíamos, ¿no? Para darles, ya que no tenía sitio dentro, pues, ya que va a estar fuera, por lo menos protegerles lo más posible, ¿no? Entonces hay que... La humedad... A ver, vamos a ver. Si queréis... Idealmente tendría que cuando coges un zarpado así de compost, si aprietas el máximo, ¿no? La gente... a ver si cae alguna gotica. Ahí, no, eso no era gota. Hay una. Y si aprietas más, igual cae otra, dos, vale, tres, vale. Bien. Ahí esa es un poco la humedad perfecta. Manómetro, a manómetro. Eso. Era ojímetro a manómetro. Y fuerza. Unas 2, 3, hasta 4 gotas, igual después de regar o un poco más después de regar lo voy a llevar. Pero esa es un poco la humedad que hablamos del 50% de humedad, de agua libre. En esas condiciones los microorganismos están felices, encantados, ¿no? Ahí es donde más se reproducen, etcétera, ¿no? La temperatura me imagino que también jugará un papel, ¿no? Sí, por eso, ¿no? Si no le da el sol directo, sí. O lo tienes debajo de algún sitio, pues ideal, mejor, ¿no? Claro, la temperatura es difícil controlar, por lo menos que no le pegue directo, ¿no? El sol. Si se puede evitar. Todo es, una cosa es lo ideal y otra lo factible, ¿no? Lo que se puede hacer. Entonces cada uno, con saber el ideal, lo más que te puedes acercar al ideal, pues mejor. Entonces esto pues no da mucho trabajo. O sea, era comprar, poner el sistemica, que tienes por ahí un... Explica el sistema, sí. Que es un programador. Es un programador de riego normal, conectado al grifo y con unos microaspersores. Cada saca lleva 4 microaspersores y ya está. Pero, Lo único que se atascan de vez en cuando. ¿El qué? No, lo de la saca se puede hacer en saca. ¿Por qué no? Pues es Pero mucho más porque está fácil que medio fabricar un hecho, ¿no? palé. Claro. Y te lo traen a casa. Este es porque está medio hecho, ¿no? Si lo empiezas de cero, Sí. A ver, en sacar es para darle vuelta y un poco A ver. jodienda, ¿no? A ver, depende, si le vas... Este ya estaba hecho, este no hay que darle vuelta. A ver, Ah, joder, tío, me como- hay unos compost que llamamos estáticos y otros que le tienes que dar vuelta. ¿eh? Vale. Cuidado. Yo creo Este ya estaba hecho, esto ya le habían dado la vuelta en Arazuri. Este simplemente, lo que queríamos era mejorarlo. O sea, de lo que salía, pues no había mucha vida. Estaban ahí latentes, ¿no? En sus esporas, huevos, etcétera. Pero claro, tal y como sale, aún casi caliente y lo quieren vender, porque el espacio allá es limitado. Entonces, venta, ¿no? Pero bueno, como era tan diverso, pues eso es. Simplemente ahora ya no tiene necesidad de subir temperaturas ni nada. Se dejan las sacas. Si vamos a empezar de cero, como el que hicimos en Tudela, en la huerta, se puede hacer estático, pues eso. Ahí
podría El de ser con atrás. una saca, pero... Rubén, el de atrás está de cero. Ah, es verdad. Este de los cajones está de cero, está de madera Vale, tiene picada. que ser cajones así. el de luchar. Porque si directamente a la tierra yo lo hice que luego crece algo siempre. Que crece, Vale, hay que poner cajones así, ¿no? crece algo Crece algo de hierbas, no sé qué, al final se me invade. del compost, ¿sí? Sí, Ah, pero ¿qué sería? Tendrías muy poca cantidad. pongo palé y debajo directamente lo limpié la tierra y eso, pero luego crece muchas hierbas. Yo le ponemos un palet debajo también para palet que respire. debajo. Pero Ah. Sí. de abajo y estaba... Para que respire, porque la mayoría de estos microorganismos son como nosotros, necesitan oxígeno, ¿no? Sí. Entonces veis que estas sacas son que pasa el aire o estos pues tienen, ¿no?, estas aberturas y por debajo, entonces que respire, ¿no? Entonces, a mí hay una manera, lo de dar vueltas, se puede hacer y medir la temperatura, pero ¿qué quieres que te diga? Mucho Para la trabajo. mayoría es complicado. El estar dando vueltas, medir temperaturas, se puede hacer perfectamente, pero para el agricultor profesional, que nunca tienen tiempo, es complicado. Ya, es complicado. O comprarlo o hacerlo de manera estática, ¿no? De manera estática, imaginaros, tenemos este espacio, ponemos todos los materiales de una vez, hacemos, para que os hagáis una idea, con algunos productores, algunos clientes, hay una bodega ahí en la zona media, hicimos una de 12 metros cúbicos y lo hicimos en una mañana. Y no han tenido que hacer nada más hasta cosecharla, hasta cogerlos. Se hace solo. Ya. Pues eso, pusimos los palets, la base del suelo, meter todos los materiales, unos tubos huecos para chimeneas, para que respire, ¿no?, lo de que sea aeróbico. Después de 2 días lo quitamos porque ya no se va a caer, y el sistema de agua. Estuvo ahí en la bajera, a los 6 meses vine, miré al microscopio, excelente, era uno de los mejores compost que he visto yo. Ya, pero esa bodega solo trabajó eso, mediodía. El resto ya, como es para, ellos eran para viña y tenían bastantes hectáreas, claro, con 12 metros cúbicos de compost en sólido no haces mucho, ¿no? O para cereal, por ejemplo. Entonces, lo que hacemos es pasarlo a agua, que vamos a hacer ahí una pequeña práctica de manera manual, se puede hacer ya de manera industrial o semi-industrial, o, ¿no? Ya te adaptas a lo que tienes tú, ¿no? Si es una pequeña huertica, pues lo puedes hacer manual, si tienes una finca grande, pues... Entonces lo pasamos al agua y lo aplicamos, lo podemos aplicar a las semillas, por ejemplo, ¿no? A cereal, que vamos a ver si hacemos alguna cosica en unas parcelas que tiene de cereal. Pues aquí el cereal en la ribera, depende mucho de si llueve o no llueve, pero por lo menos vamos a intentar inocular las semillas para sembrar, ¿no? Que ya se hace en muchos sitios. Inoculamos las semillas, puedes echar, si tienes riego, en el riego, se filtra y eso va en líquido, todos esos microorganismos al riego. Lo podemos aplicar a hoja también, porque aparte de microorganismos tiene ácidos fúlvicos, ácidos húmicos, ¿no? Y también algunos nutrientes, ¿no? Entonces, todo eso lo podemos aplicar a hoja. Entonces, hoy queríamos ver un poquito las diferentes opciones del compost y luego hacemos lo que llamamos una extracción, lo sacamos al líquido y luego vamos a hacer a sembrar una cobertura cultivo de cobertura y podemos inocular las semillas y luego, bueno, lo podemos aplicar en líquido el extracto simplemente para que veáis cómo se haría, ¿no? Y luego también algas, los que estáis por ahí, si queréis venir por aquí, algunos ya visteis en Tudela, son microalgas. Microalgas y las voy multiplicando en garrafas. Son estas garrafas porque son de agua destilada que gasto para las placas y demás y las reutilizo para esto. ¿Qué algas son? Se llama, se puede hacer con varias especies. La que utilizamos aquí se llama Chlorella vulgaris. Vale, clorela. ¿Sí? ¿Pero esa la compras o cómo? Sí, hay una empresa, yo las compro de Galicia. Hay una empresa, Aqualgae se llama, y te vende un inóculo de 1 litro o así.
y que está muy concentrado, entonces simplemente luego las multiplicamos, ¿sí? Pues eso, he hecho abono, unos granicos de abono, agua y aire. Mezclado ya al gas, al bueno. Sí, echas unos granicos de abono y directamente se alimentan del abono que echas, y luego el aire con un programador que se pone 2 veces al día. El compresor es un compresor de frigorífico reciclado. Una manguera Hay y que se ser pone... manitas. Que es un artista. No todo el mundo somos manitas así. Y funciona, y ya está. Pero que es mucho más sencillo, no hace falta ni hacer... No tenéis que ser ingenieros como él para... La clave yo... Por eso que lo explicaba él antes. El tema de las algas, que luego le explicará mejor por qué es importante, porque las algas es para nutrir a los microorganismos, para darle alimentos a los microorganismos. Distribuimos algas para el grupo anterior, y la idea es que como el kéfir siempre haya alguien que tenga algas para pasar, porque con que tengas un poquito así ya puedes empezar a multiplicarlas muchísimo, ¿no? Entonces yo de hecho he traído un botecillo por si alguien quiere, que tengo, se la regalo. Ajá. Para que tenga. Perfecto. Pero lo ideal es tener una red de contactos para que siempre haya alguien, porque si se te ha perdido a ti el alga, para que puedas tú empezar de nuevo. Y de aquí también se puede coger. Vale, entonces, y Alberto, pues si queréis le pedís un poco, pues que con un poquito podéis empezar ya a hacer. Pero los granos de abonos hay que echar pocos, porque yo los maté 2 veces. Las mato 2 veces. Pero cada uno pues yo os voy a decir, a mí me funciona muy bien. Una vez le eché un abono que tenía para bonsai natural, que va en pastillas y funciona genial. Si queréis, os diré. Yo no eché mucho, pero se murió. Pero eso qué función tiene? Alimentar. Eso sí, airear. Sí. Porque tú lo puedes mantener abierto. Agitas un poquito así. No hace falta esta. Nada. Vale. Yo lo hago así. De la balsa así se ve que hay algas. Ahí, en esas balsas tienes muchos tipos de... Hay algunas que son... Las algas, que perdón. te pueden crear algas, macroalgas que te hacen cuerpo. Esas luego para aplicar la hoja se te puede cegar en la boquilla. Entonces estas son microalgas, o sea, tú solo lo ves verde, pero lo ves al microscopio, que son unas células así, ¿no? Lo que pasa es que como hay millones, pues se ve el color, ¿no? Pero no se te cegan, o sea, entonces... O sea, no es que no sean buenas, sino que perjudican la aplicación. Exacto. Si son esas que te crean cuerpo, te van a... es más difícil. Es mejor estas que son unicelulares. Sí, pero igual a escala de huerto, que es un poquito... los puedes utilizar, sí. La reproduce. A ver, la utilización de las algas, sobre todo las algas marinas, esto viene desde Yo tengo la prehistoria, o sea... cogían las algas, las personas que vivían cerca del mar, y las utilizaban para el huerto. Eso ya viene desde... ¿no? Lo que pasa es que los últimos años se ha empezado a industrializar, ¿no? Muchas empresas empiezan y ahora ya veréis en el mercado que te venden garrafas de algas, que sean sobre todo las marinas, bueno, tienen algunos más nutrientes, pero estas, ya hay muchos estudios que te revitalizan, pues eso, los cultivos, ¿no? ¿Directamente cultivos o al compost? Puedes utilizarlo para los dos. Vale. Sí, puedes utilizarlo. Muchos lo utilizan para el cultivo. En Viña están haciendo bastante investigación. Ya he echado aquí a los olivos este año y... ¿A la hoja? Sí. Lo puedes echar ¿A la hoja? al suelo o foliarmente. Vale. ¿Sí? Entonces, porque las hojas de los cultivos también están rodeadas de microorganismos, ¿sí? Y esos microorganismos van ciclando también nutrientes ahí, el polvo que viene ¿no? Eso al final son nutrientes. Y los microorganismos van ciclando eso y por la hoja se va absorbiendo, ¿no? Entonces, las algas simplemente es como... Tienen proteína, son muy... 40 y pico % de proteína, el 25% de lípidos. Entonces, es la comida que a muchos de los microorganismos les gusta, especialmente esos hongos beneficiosos que nos faltan tanto en los suelos, ¿no? Entonces, se ha visto aplicando foliarmente, pero sobre todo al suelo, que en Viña las investigaciones que están haciendo en Aragón y Andalucía pues han subido un 18% en producción, 16% en el grado Brix, ¿no? De azúcar. Hay que ir aplicando, ¿no? Pues un par de veces al mes o cada 3 semanas, además. Pero es que te las haces casi gratis. ¿Cuánto te cuesta esto? Nada. Y esto,
¿Se puede dejar, por ejemplo, en vez de ponerle aire en algo abierto o no? Sí, lo que pasa es que hay algo abierto, yo las tengo en, mis clientes que ya son más grandes las tienen en esos tanques de 1000 litros, ¿no? Y lo que hemos hecho es comprar una, cuesta 100 euros. Es una plaquica solar con una mini bombica de esas tipo acuario. Sí. Y tiene unas cuantas salidas, ¿no? Entonces, pues eso, cuando sale el sol empieza aquello a burbujear. Es una burbuja, nada, que no te hace mucha, pero simplemente es para mantenerlas en suspensión. Para casa la historia es que tienes que mover la garrafa, Sí. para eso, para que no se caigan abajo. A veces, eso, si durante la noche no está la placa, ¿no? Entonces igual algo se te mueven abajo, entonces igual tienes que mover un poco, pero a veces se mantiene en suspensión. No, ¿sí? no las tocó. Entonces, simplemente al estar en suspensión, hacen más la fotosíntesis y se reproducen más rápido. ¿sí? En unos 5 días, más o menos, si están al sol y una temperatura, digamos, de primavera, verano, otoño de buen día, en 5 días ya las tienes al nivel ya para aplicar, ¿no? Entonces, se puede mezclar con el extracto que vamos a hacer, que se puede hacer de un compost, lo que llamamos un compost biodiverso, con muchos microorganismos. Le mezclamos las algas y va más completo. Les mandamos con el bocata, ¿no? a la tierra, porque las tierras generalmente están para enriquecer el suelo. Sí. Y foliarmente también lo podemos aplicar. Esa función algo parecido como ortigas y yo... Pues... Las ortigas, bueno, tienen... Ahora hay... Si estáis un poco en este mundillo y veis un poco los productos, en los últimos 5 años han salido al mercado una cantidad de bioestimulantes que se llama, ¿no? Pues esto está dentro de la categoría de bioestimulante. O sea, más que nutrientes, algo de nutrientes tiene por la proteína, ¿no? Que al comerse son aminoácidos, ya sabéis que los aminoácidos, bueno, es una forma de nitrógeno, ¿no? Pero sobre todo como estimula a las plantas, ¿no? Tienen un sistema inmunológico como las personas, ¿no? Y cuando sienten algo, empieza aquello pues al aplicar foliarmente, aunque no sean patógenos, aunque sean microorganismos y sean algas, las plantas parece que detectan algo y se ha visto que su sistema inmunológico empieza a funcionar, ¿sí? Mejor. Empieza a crear lo que llaman metabolitos secundarios, que son sustancias bioquímicas que produce la planta para defenderse de los patógenos, ¿sí? Entonces, como ellos no pueden correr como nosotros, si nos persigue un toro, un patógeno, digamos, pues ellos crean otros sistemas, pues crean estas sustancias, ¿de acuerdo? Entonces es simplemente, le aplicamos y empieza ese sistema a funcionar mejor, digamos, ¿sí? Aparte de los nutrientes que pueden ciclar los microorganismos, ¿de acuerdo? Entonces es un sistema muy barato, pero si vas al mercado, pues una garrafica de esas te cuesta bastante, pero que la idea es un poco que os lo podéis hacer vosotros. O sea, que es muy fácil. Que Alberto, ¿no te da mucho trabajo? No. O sea, esto es... También saber, las personas tenemos unos apuntes con las microalgas, si alguien lo quiere pasar, que si alguno de los nuevos, claro, me ya hemos hablado. Me diga su teléfono o yo doy mi teléfono y me escribís y os lo paso. Eso ya lo tengo. Vale. Sí. Bueno. Vale, pues para que lo vieseis un poco en directo, hay muchas formas de hacerlo, ¿eh? No tiene por qué ser en garrafa. Yo tengo, pues de un bazar chino, hay unos de estos cubos de basura típicos negros, pero ellos los venden transparentes. Transparente, perfecto. Y a mí me parece un poquito más sencillo que esto porque tiene la abertura muy grande, ¿no? Entonces, lo que he hecho, le pongo la tapa, un taladrico, la salida de la bombica le meto ahí y así no me entra mucha zaborra, ¿no? Porque una vez que ya te entra mucha zaborra y hay más microorganismos se pueden reproducir y a veces pues me gusta que esté un poco algas, pues algas, ¿no? Y con la plaquica y luego cuando lo voy a aplicar, saco, dejo la parte final y echo agua. Agua sin cloro, Agua ¿no? sin cloro mejor. Vale. Incluso aunque tenga cloro, las jodidas resisten. ¿Ah, sí? Sí. He probado por si acaso, pero mejor, Sí. pero mejor sin cloro. Yo he hecho con cloro y se hace. Y luego, por cierto, con el tema de la placa,
Por el tema de la placa que has dicho de 100 euros, Sí, sí. hay por 35 euros, tienes de estos para hacer recircular el aire con una pequeña placa solar que funciona genial también para Sí, hacer, depende. para lo que es una huertica Exacto. o para Para hacer, casa, sí. tienes de sobra. Esto de para la de hacer. 100 euros estamos haciendo de 1000 en 1000. Claro, pues O sea, eso. esto es para que 50 tienes- hectáreas. Que es sencillo. Tienes más barato para Sí. huertica. O sea, ahí ya nos vamos ajustando, depende del espacio, de ¿no? los cultivos, etcétera. Pero, a ver, la inversión, lo que queremos decir que la inversión Nada. es muy poquito y que no te da mucho trabajo. Eso sí, luego en invierno las metemos en casa. Porque claro, los hielos, pues, Sí. ve, al final están en la naturaleza. O sea, ellas se comprimen y muchas de ellas aguantan y en la primavera vuelven a... ¿no? En invierno al meterla en casa, ¿qué pasaría? ¿Que quedan en estado latente? Estado latente, Vale, se ya quedan está. ahí tranquilamente y luego en la primavera, claro, hay días de frío y hay días de calor, ¿no? Entonces, claro, si las sacas antes de que pasen las heladas, pues igual se te olvidan fuera y, ¿no? Pues, o te pasas con los nutrientes. Entonces, yo suelo Dentro de aconsejar... casa, pero no, no llega solamente para un tejado así, no llega, tiene que ser en casa, meterlo. Bueno, porque hemos visto. si te hiela, Ya. pues... ¿O lo cubres fuera? ¿Afuera lo Sí. cubres con Ya sea con- una Duermes con ella, Hay, con la hay garrafa. algunos que... hay algunos que- No sé qué haría Daniel para matarlas, pero yo las metí en el invernadero Ajá. Ah, vale, Pero- invernadero, sí. y adiós, ¿eh? Sí, sí. No, no, pero muertas, secas del todo, en 2 horas. ¿Qué ha pasado aquí? De calor, pero por calor. De calor. Exceso de calor Oh. por abajo y por arriba. Claro. O sea, exceso de efecto. O se te hielan. Pasando los 40, a mí también se me murieron parte en el invernadero. Porque en primavera, como para hacer, cuando los días todavía son un poco fríos, pues las meto en el invernadero y se me hacen más rápido, ¿no? Pero claro, te sale un par de días de calor. Si pasa de 40, Se funden. se... Pues aquí entonces, estaba en verano y pero- ha habido 42 grados, ¿eh? pero igual a la sombra, ¿no? Le da el sol, por la o la tarde. tarde. Pero es que con el plástico se concentra. Igual tú tienes y- mucha cantidad y no le da tiempo a calentar. Ah, si lo tienes en pequeñito, enseguida se calienta. Depende también de la cantidad. Claro. Tú Entonces, tienes bueno, bastante. el manejo de la temperatura aquí es un poquito lo más difícil, sobre todo esas épocas de primavera, que te puede hacer o mucho calor o mucho frío, depende si, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo único que... Pero vamos, el ideal es entre 10 y 35, no pasa nada. Que baja a menos, se te pondrán latentes. Si ya se te hiela, pues... ¿no? Algunos incluso le siguen dando aire, perdón, y con el movimiento se hiela menos, entonces si hiela un poco, pues no pasa nada, ¿no? Porque están en movimiento, pero bueno, eso ya es un poco la... Pero bueno, simplemente fácil, barato, que es lo que nos gusta yo creo que a todos, y tiene un impacto muy bueno, ¿no? Las algas marinas, sí, de acuerdo, tienen incluso más nutrientes, pero es que son caras las jodidas, o sea, una garrafica de 20 litros cuesta lo suyo. No sé si te acuerdas tú cuánto, pero 50 o 80 euros. 50-80 pues, tranquilamente. Bueno, están ahí y Eso, porque una garrafa de esas, ¿cuánto costaría? Para que sepan en el mercado. estas son de 25 así. Sí, Pues son unos 80 euros. Unos así. 80 euros. Sí. O sea, son generalmente venden las de mar, ¿no? Que hacen el extracto y tienen un proceso. Pues vamos a una fábrica. y tal, pero Exacto. Entonces espirulina no vale, ¿no? espirulina sí. Es que yo tengo unos productos que se usa para estética, Sí. alga espirulina para tratamiento. ¿Eso vale si mezclo con el agua? Sí, lo que Algo pasa es así, que ¿no? te va a salir muy caro la espirulina. Ya, pero como tengo ya. Qué más fácil coger aquí. y ya. La Ah, espirulina, vale. la espirulina como la clorera la concentran y lo hacen en polvo, ¿no? Sí, polvo, la sí. sacan y también como nutriente Sí, para las personas. sí, O sea, ahora que los alimentos no tienen tantos concentración de nutrientes, pues tenemos que ir a comprar los nutrientes extras que nos faltan, ¿no? Sí. Pues lo sacan para que veáis la concentración de nutrientes que pueden tener estas algas. La espirulina, que tiene parecido a estas, y esta también se utiliza en nutrición para personas y debe ser Sí. muy bueno, también para cosméticos, etcétera, ¿no? Entonces es lo mismo,
para las plantas. O sea, al final esos nutrientes al final van, ¿no? Para el suelo y es lo que nos hace alimentar todos esos microorganismos del suelo, ¿no? ¿De acuerdo? Ok. ¿Se puede echar eso disuelto en el agua de riego? Sí. Y muchos a nivel grande lo utilizan por el riego. Lo pueden meter en el riego. Y otra pregunta técnica. ¿Se puede echar papel y cartón en el compost? Sí. Mezclado. El papel, ¿Y qué papel? a ver, que no tenga tintas, Periódico. porque De colores. sí, de colores Tintas de llamativos, colores. sobre todo porque tienen pues químicos, ¿no? Si son, a ver, los cartones, ahora el otro día me dijeron que generalmente si no es el color muy brillante suele ser a base de soja y no sé qué hacer, entonces no habría mayor problema. Pero esos colores que te vienen así ya muy brillantes. Y los que llevan solo yo investigué y le llaman tintas azules. Ajá. Entonces, los que van solo pintados con negro, esos valen. Y Los que blanco. ya llevan otros colores, Blanco. Los negros son tintas al carbón. eso es. Entonces que eso no... Entonces, Es que leí que estaban prohibidos, o sea, que solo usaban naturales. Sí, las tintas ya no hay tintas químicas, pero para Ya, esto pero no aportará bueno. nada al papel. Claro. Está la tinta. Entonces, muchos cartones que se van acumulando La de de los paquetes huevos, de las Amazon, cajas, de ¿no? cajas de huevos, de no sé qué, de tal. Vamos, lo único que, claro, si tú le echas la caja entera, pues eso va a tardar, ¿no? Lo desmenuza. Hay que desmenuzar. Hay algunos compañeros míos que hacen compost en otros países, que hemos estudiado esto de los microorganismos, pues se han comprado de esas tipo de oficina para los papeles, para picar los papeles, pues unas un poquito semi-industriales, bueno, un poquito más grandes, y van cogiendo los cartones y van picando. El cartón, buenísimo, porque encima tiene como esas camaricas de agua, de aire, perdón, y crea como bolsas de aire, ¿no? Para que no se compacte, y hay, bueno, unos microorganismos que a ver si tenemos suerte y los vemos, se llaman nemátodos, ¿no? Son muy famosos porque hay malos, pero claro, los agricultores hablan solo de los malos, pero para uno malo hay 20 especies buenas, ¿no? Entonces, se reproduce muy bien ahí, ¿no? Y en el compost es muy difícil que se produzcan los malos. Entonces el cartón es ideal, es comida para hongos, tiene muy rico en carbono, entonces si tienes ese material, vamos, fenomenal para hacer compost. Pero no vale meter solamente cartón. Solo cartón. Lo digo de broma. Diversidad, contra más es uno más, un producto más, ¿no? Pues si le metes eso con paja, con madera picada, pues ya de la parte de... Sí, los rollos de papel higiénico, las hueveras. Yo en casa, en un pozal, lo mezclo todo, trocear el papel y eso lo boto a la compostera. Perfecto. Ayuda mucho a Porque si te remojarlo. esperas que la Sí. comida, Triturarlo. Sí. Depende de cuál. Claro, hoy no hemos ido Sí, esto porque también ya es- lo hablamos en Tudela, pero bueno, si tenéis preguntas de esas se pueden resolver. Todo lo que sea madera picada o cartón, Madera también. antes de meterlo hay que mojarlo bien. Sobre todo los trocicos de madera, si los metéis así sin mojar, para cuando se deshagan, o sea, mejor empaparlo bien en agua, que esté unas horas así, sin empapar. así. sin empapar. Pero este es un que estaba ya, ¿no? Que ya está medio... No lo habían tocado, ahora que está en el montón del picado, pero sin haber hecho el proceso. Y aún y todo se ha a ver qué tal es. se ha ido deshaciendo, ¿no? Lo he probado, ¿eh? O sea, igual, quiero decir que igual el proceso sería un poquito más rápido si se moja desde el principio, para que entre hasta el centro. Pero bueno, lo que te digo, del tiempo... Claro, este lo hice para la lluvia. No teníamos. Cuando viene, por ejemplo, hormigas, porque por sequedad. ¿Cuando viene? Cuando tiene hormigas por sequedad. ¿era? Hormigas. A ver, generalmente vienen hormigas si hay demasiados productos con ciertos Orgánico olores, de- de mucho verde, productos de cocina o así. Sí. A veces viene, ¿no? Cuando el compost que yo hago para multiplicar microorganismos tiene muchos más materiales ricos en carbono que ricos en nitrógeno. O sea, es un poco darle la vuelta a la manera tradicional que se hace en el compost. El compost en las huertas generalmente es todo, pues los restos de verdura, que mucho eso tiene mucho nitrógeno. Entonces, si no le das vuelta, empieza a oler mal, moscas, no sé qué, hormigas, tal, ¿no? Nosotros hacemos un poco al revés. De eso le metemos muy poco, un 15-20%, igual de estiércol, pues
un 3, un 2, un 3, un 5 máximo, y el resto es material rico en carbono. ¿Sí? Seco. No, mojado. O sea, lo mojamos. Digo que quiero decir, no es verde. Sí, exacto. Sí, pues seco, paja, seco pero mojado, sí. paja, madera picada, Okay. cartones, todo lo que tenga así un aspecto marrón, realmente es rico en carbono, ¿sí? Okay. Y a eso le damos más posibilidad, es lo que le gusta más a los hongos, que es lo que buscamos, que es lo que suele faltar más en los compost y en los suelos, ¿no? Todos son necesarios, pero esos hongos porque son más sensibles a los químicos, son más sensibles a la presión, o sea, a la compactación, sí, a la falta de oxígeno, son más sensibles cuando volteamos la tierra. Entonces, lo primero que desaparece son los hongos. Entonces, para equilibrar el sistema de nuevo, todos, pero vamos a hacer... ¿Y qué tal si yo, como muchas veces he fallado, entonces lo que hago, cada vez que tengo basura de cocina orgánica, cavo la tierra, meto, tapo y luego otro? Bien, lo pero único, eso no que funciona. sí es bastante, sí, al ser restos orgánicos, sí, tiene mucho nitrógeno, posiblemente cuando es mucho nitrógeno les gusta más a las bacterias. Y las bacterias tienen un poder de reproducción, en condiciones buenas, cada 20 minutos una se hace 2. Sí. 2, 4, Sí. 8, 16, ¿no? Cada 20 minutos, ¿no? Entonces, eso que se hace caliente el compost es por eso, porque al reproducir producen calor. Eso es lo que sube la temperatura, ¿no? Entonces, se te puede hacer anaeróbico. Claro. Porque hay tanto nitrógeno ahí y las bacterias se van a volver locas, sí, y como está tapado con la tierra, si has echado mucha cantidad, si empiezan a haber bacterias anaeróbicas, empiezan a producir productos químicos no deseables para las raíces y para las plantas. O sea, entonces si fuese un poquito, bueno, no pasa nada, porque le entraría igual el oxígeno, pero si es mucho, van a consumir más oxígeno del que entre desde fuera. Entonces se te va a hacer anaeróbico y va a producir alcohol, va a producir bueno, otras cosas que a las raíces no les viene bien, ¿sí? Vale, entonces, depende un poco de la cantidad. Lo del abono verde que antes se metía, sí que habéis, ¿no? Se producía una cobertura verde, casi salimos allá porque hay gente que no... Para que nos dé el sol. Eso.